Muchísimas gracias. Oigan, yo sé que usted de pronto ha conocido a alguien, ¿verdad? Por ahí, que usted dice, ay, todo te consienten, chaval, o tus papás todo te consienten, para todo te dan permiso, todo vivís haciendo. ¿Cómo es posible que los papás les permitan esto? Bueno, a esto se le conoce como padres permisivos. Precisamente eso vamos a estar conversando con nuestra querida Alba Roni. Mi querida doctora, bienvenida. Bienvenida, Me pregunto yo si guapísima. tu pastor es padre permisivo. Yo creo que no, ¿verdad? Yo lo según lo veo que como que cuenta, hay yo creo- tendencias. Conste, hay padres que son padres permisivos para unos hijos y no para otros. Ah, sí. ¿Verdad? Yo creo que soy equilibrado, digo yo, ¿verdad? balance. Pero me voy a poner en sus manos para que me analice un día de esto. Vamos a tener que hacer un familiograma y ver la dinámica. Sí. Total. Yo creo que a veces soy duro. Siento que a veces soy duro, pero doy un abrazo, gracias a mi hijo. Sí, después Me falló ayer. Asuma la responsabilidad. después Deme el teléfono. del pencazo viene el abrazo. Y ahí estamos. Deme el teléfono, dice. Sí. Ese es uno de los puntos importantes con la educación de los hijos, ¿verdad? Que a veces nosotros comenzamos a castigar, porque tenemos el otro polo, el padre permisivo y el padre autoritario, ¿verdad? Que es el padre duro, que no da cariño, que siempre está haciendo que el hijo se sienta como sometido, etcétera. Y a veces no sabemos cómo tener esas consecuencias, no vamos a poner castigo, consecuencias. ¿Cómo podemos hacer que nuestros hijos tengan las consecuencias de sus actos para que sean personas resilientes en etapas posteriores? Muchas veces vemos a niños que tienen una tolerancia a la frustración muy corta. Cualquier cosita y se tiran al piso y no quiero. Y de esos llegan a ser adultos que cualquier cosita en sus relaciones de pareja, ya no quiero nada con esta o con este, divorcio, no importa que haya hijos, y andan de pareja en pareja o de trabajo en trabajo. Son personas que se aíslan muy rápido, hacen amistades, pero abandonan las amistades porque tienen una tolerancia demasiado corta. Y eso tiene que ver con los estilos de crianza. Podemos ver dos polos grandísimos. Ahí tenemos lo que es el estilo de crianza permisivo, el negligente, tenemos el estilo de crianza en positivo, ¿verdad? Y tenemos lo que es el autoritario. Entonces, hay diferentes estilos, ¿verdad? Donde nosotros podemos ir viendo el equilibrio. Pero hablando de lo que es el estilo de crianza permisivo, hacemos que muchas veces cuando les decimos, ay no, es que no estén molestando, y tristemente ese es uno de los estilos de crianza en la que hemos caído muchísimo más que en el resto. Más en la actualidad porque decimos, ay no, para que no esté molestando, ahí lo dejamos en el cuarto. Si es un adolescente, el adolescente quiere estar en el cuarto haciendo videojuegos con su celular, en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales, menos haciendo su tarea. Ay, pues ahí déjenla. Hay que ordenar el cuarto, por lo menos, o sea, arreglar tu cama. No, para eso está la muchacha. No, pero hay quien lo haga. Ay, yo no me voy a atrasar porque tengo tanto que hacer. Mejor se lo hago yo y ya termino el problema. Para evitar estrés, para evitar que el niño se resienta, para evitar que no me quiera. Muchos miedos tienen los padres. ¿Por qué? Porque no dedicamos tiempo de calidad a nuestros hijos. Entonces, lo sustituimos por darle todo lo que el hijo quiera, independientemente de la edad. Porque a veces decíamos nosotros antes, es que está chiquito, ay déjalo, es que él es así, ahí cuando crezca va a madurar. Pero ¿con qué madurez si nosotros no le estamos enseñando cuáles son las líneas del comportamiento? Porque nosotros tenemos como padre que educar, poner líneas donde el muchacho se pueda mover en un espacio donde él pueda elegir, donde pueda decidir, pero donde la autoridad la tiene mamá y papá. Le voy a contar una cosa. Usted hablaba de algo de que ahora nosotros nos refugiamos en la tecnología para que nuestros hijos no me moleste, viva su vida ahí. Exactamente. Pero le voy a decir otra cosa, que hablan de la generación de cristal. Toda esta es consecuencia, digo yo, de esa pobrecito. Que es culpa mía. O sea, a veces nos responsabilizamos los padres de algo que debe asumir el hijo. Y para mí ese es un grave error que cometemos. Pero yo creo que tenemos una cuota de responsabilidad cuando no educamos. Cuando le damos todo y hacemos del muchacho a personas hasta además de tener esa poca tolerancia a la frustración,
También hacemos de ellos personas muy solas, con muchos vacíos, con muchas depresiones, porque no saben comportarse ante una relación familiar, social, de pareja, laboral. O sea, hay muchos vacíos porque nosotros no hemos puesto ese límite ni le hemos ayudado a nuestros hijos a que tengan esas consecuencias. Se cae, corremos a levantarlo. Ay, que el niño quiere tal cosa, quiere el iPhone, el último iPhone que está en el momento. Ay, sí, pero si tiene 8 años, pero es que el niño ya sabe, él puede elegir. ¿Y por qué si yo tengo uno? Porque mi hijo de 8 años no. O sea, las edades y las etapas son diferentes, las necesidades son diferentes. Y es importante que desde pequeño vayamos poniéndole límites, con amor, con guía, con protección, pero no sobreprotección. Doctora, ¿verdad? hablando de guía, yo supongo que ustedes que abordan todos estos temas tienen como alguna guía para antes de ser padres. ¿Por qué? No sé cómo se le llama eso. Que me gustaría que me Escuelita para padres. Sí, ¿saben por qué? Porque hay muchos padres que no saben cómo educar, doctora. Porque yo leí una frase que decía como, tenés que aprender a sanar todos esos demonios que llevas dentro antes de ser padre, para que tú a tu hijo no le toque sanar por ser tu hijo. Exacto. Entonces, Bárbara. ¿por qué? Porque vienen arrastrando tantas cosas que al final no saben cómo educar. Por eso yo considero que si un día yo llego a ser madre, doctora, la voy a buscar ahí, doctora, enséñame cómo puedo ser buena madre. Ya, antes que Qué bonito corresponda, que solo recibiéramos eso. quiero hacer un comentario a propósito. Yo creo también, vos tenés, desde mi perspectiva tenés razón, pero también es cierto que no hay como una escuela para padres. O sea, Exactamente. No hay un manualito Sí, que se va aprendiendo digamos en el proceso. cómo tienes que hacerlo, pero hay bastantes cosas que sí podemos aprender en Tomarlas en generalidad. cuenta. Por ejemplo, el no sobreproteger a un hijo. Jamás una sobreprotección ha resultado en algo positivo. Jamás. Jamás un padre autoritario ha tenido resultados positivos. Tampoco. Entonces es importante ver los estudios que hay. No hay un manualito para padres porque cada hijo trae una naturaleza totalmente diferente, con temperamentos diferentes, con talentos diferentes, con limitantes diferentes, con cualidades diferentes y un sinnúmero de cosas. Por ejemplo, Diferente, muy individual. A mí algo que yo creo que funcionaría mucho el momento de que ya sea Karen vaya a ser mamá, yo o alguno de ustedes que nos esté viendo, es por ejemplo cuando te pones a pensar en la educación que te dieron a vos. ¿Qué te gustaría cambiar? ¿O qué te gustaría adoptar y transmitirlo a tu nueva generación? Por ejemplo, a mí me encanta la forma, o me encantó la forma, o bueno, me encanta porque todavía me siguen educando, cómo me criaron a mí, me encanta de pies a cabeza, porque era, ¿tenés permiso? Pero a la vez no. Era un sí, pero no. Y era un equilibrio tan espectacular por el lado de mi mamá. Si vamos por el lado de mi papá, era muy fuerte, muy de... Autoritario. Exacto, o muy de que no te dejo hacer absolutamente nada, ya sabes, era el otro extremo. Entonces, sí, por ese lado de mi mamá me encanta y sería bonito como que ponerse a pensar qué me gustaría cambiar, qué me gustaría adoptar o qué manera puedo implementar una educación más moderna, por decirles algo. Pero creo que es importante siempre recordar como esa parte del pasado y decir, me encantaría hacer esto o no para poder formar una familia. Yo creo que es bien importante hacer como un análisis de las cosas que sirven y las cosas que no sirven en mi vida. Uno. Y dos, tristemente, cuando venimos creciendo y nuestra familia va siendo parte de nosotros, normalizamos tantas cosas que ni cuenta nos damos. Exacto. Y lo repetimos una y otra vez, y era lo que decía Karen, hay que sanar uno de cuántas heridas y por qué se dieron, cuántos errores pudieron tener nuestros padres y por qué no decirlo. En este momento yo puedo decirle a mi papá, te equivocaste con esto. Claro. Pasarle la factura a su papá, porque quien no pasa la factura a sus padres y habla de ellos, se la pasa a los hijos. Exacto. Eso es. De acuerdo. A mí me encantaría, por ejemplo, yo tuve igual que Alejandra, una infancia extraordinaria en el campo. Pero yo recuerdo, por ejemplo, un capítulo con mi papá que yo me caí de un caballo, él iba adelante, yo me caí y él no se bajó a recogerme. Y eso siempre lo comento. Probablemente si yo lo tuviera yo, le hubiera dicho, mira, eso te lo reclamo, eso fue una falta. Tenía 8 o 9 años. Yo trato de decirte con esas experiencias es que a veces nosotros esas experiencias dicen, no, eso que no le pase a mi hijo, yo no voy a hacer eso a mi hijo. Y caemos en el extremo de ser sobreprotectores, como usted lo refería. Y a veces se da justo en la misma familia, que como el papá es duro, es
impositivo, es autoritario, entonces la mamá dice, no, pobrecito, entonces lo sobreprotege. Exacto. Y comienza a darle todo, porque es que como el papá lo maltrata, el papá no le entiende, el papá aquí, el papá allá, o al revés. Es que tu mamá no te entiende, es que tu papá aquí, tu mamá no sé cuánto. Y a veces, muchas veces, vemos a padres que tal vez son chavalos adolescentes, decimos, no, antes de que vaya a tomar a la calle, que venga a beber conmigo. Y toman licor, fuman, se van a las calles, o sea, hacen, yo le voy a enseñar a ser hombre a mi hijo, el machismo, ¿verdad? Y se van donde las muchachas estas que... De la vida alegre. Sí, abrir su vida sexual de una manera desordenada, porque voy a aprender con su papá. Entonces, llegamos a unos extremos de que tenemos que entender que no somos amigos de nuestros hijos. El amigo todo lo permite, se ríe de lo bueno, de lo malo, o sea, y le va a aceptar todo. El padre no. El padre tiene la responsabilidad, con amor, con respeto, con mucha ternura, pero de enseñarle los límites y las consecuencias de la vida. Yo le puedo decir una cosa. Yo en la casa les digo, aquí yo no practico la democracia. Solo con mi esposa, pero con mis hijos no hay democracia aquí. Otra cosa que eso es un estilo de crianza también, ¿verdad? Sí. Que creo que es importante, que era lo que decía Karen, que es primero perdonar o sacar ese demonio interior que tal vez nos afectó en nuestra infancia. Por ejemplo, también sucede, doctora, que es cuando el papá es autoritario, es duro, te golpea. A él lo golpearon. Total. A su abuelo lo golpearon, a su papá lo golpearon. Y él viene y dice, yo no quiero hacer esto con esta generación de mi hijo. Y vienen a convertirse en alguien igual o peor de lo que les pasa más a ellos. Odian es lo que más repiten. Exacto. Por eso hay que tener mucho cuidado. Exacto. Y a mí no me cabía en mi cabeza. Yo decía, pero yo no entiendo. O sea, si a mí me pasó algo horrible, yo no quisiera que a mi hijo le sucediera. Pero y vienen y traen con él. Claro, pero es el subconsciente, no es que ellos quieran, no tienen idea cuánto, por ejemplo, a cuántos pacientes he atendido, padres de familia que me dicen, es que yo no sé si yo, era lo que yo más odié, pero no sé por qué cometí el mismo error y lo sigo cometiendo y es que me entra una cólera y cuando lo golpeo ya me doy cuenta que hice lo mismo que hicieron mis padres. ¿Por qué? Porque no es conscientemente, sino en el subconsciente, donde hemos guardado normalidades que solamente fluyen. Entonces, es bien importante poder sanar, como decía Karen, gracias Karencita, y poder hacer una evaluación de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, de nuestra vida, de los resultados. Nunca dejemos de educar, esa es una responsabilidad de los padres, no de la escuela, no de la muchacha que esté en la casa, no de la sociedad, sino de nosotros. Nosotros como padres necesitamos poner límites, consecuencias ajustadas a la falta. No es como que te portaste mal y dame el celular, no. Te portaste mal y qué vamos a hacer con respecto a esa conducta para mejorar. Vamos a resolver el problema, no a poner un castigo que nada tiene que ver con lo que realmente hizo. Si se peleó con el hermanito, ok, ¿cuál va a ser la consecuencia? Anda y le pedís perdón. La cara de gusto. Y justo, se pelea con el hermanito y le quita el celular. Por eso, tiene que resolver el problema. Yo lo he quitado y lo acepto cuando por el uso del teléfono deja de... esa es otra cosa, dejó clase, Sí, cayó mal en clase, bárbaro. por estar en el celular, entonces le quitamos el celular porque eso afectó las clases. Pero si se pelea con un hermanito, no le quitemos el celular, pidámosle que vaya a pedirle permiso y que le haga un favor al hermanito y que haga algo por el hermanito, para que esas sean las consecuencias que tiene que ver con el problema que suscitó. Bueno, yo creo que no están diciendo Doctor, es muy amplio este tema. Vamos a volver Podemos seguir hablando. En la próxima edición de este tema voy a entrevistarla a ustedes, las dos. Yes. Me encanta. Sí. que no somos Sí. mamás. No, pero No, como pero hija. tenemos padres. Exacto, A eso se refiere, claro. Karencita. Y por ejemplo, la mamá de Alejandrita, yo la voy a entrevistar ese día, pues, cuáles fueron los castigos. Ay, Y que debió haber sido más castigar más. No, yo creo que tengo traumas de los castigos de mi papá. De mi mamá no, pero los de mi papá eran otros 100 pesos, como dicen. De veras. Sí, sí, sí. Muy arraigado a la antigua. Ese día tus papás Sí. no tienen que ver la revista. No, mi papá no lo ve, así que puedo hablar libremente. Pero las redes sociales ahora. Now come back, gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Cómo le encontramos, por favor? Siempre En Capacitaciones Empresariales Alba Ronnie en Facebook. Hay personas que me dicen, pero yo no le encuentro. Búsquenme como Capacitaciones Empresariales Alba Ronnie en Facebook y Capacitaciones Alba Ronnie en Instagram. Ahí estamos compartiendo todos los días casi
un aporte, una reflexión, algo que puede mejorar la vida de todos nosotros.